les hablaremos de la importancia del número pi en procesos educativos. El número pi, misterioso y fascinante, es uno de los grandes protagonistas del universo matemático. Aunque conocido por el hombre desde muy antiguo, sigue guardando aún en nuestros días gran parte de sus secretos. La relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro es una de las grandes constantes universales conocidas por el hombre, a la que se ha dado el nombre de pi. Esto quiere decir que si pudiéramos tener una circunferencia de 1 metro de diámetro, construida con un hilo, cortáramos el hilo y lo extendiésemos en el suelo para formar un segmento, este tendría una longitud exactamente igual al valor de pi. Su valor aproximado es 3,1415926535. El número pi es un número muy popular en la matemática. Todos los hemos estudiado y recordamos su valor aproximado. Es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería. El valor de pi se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, siendo una de las constantes matemáticas que más aparece en las ecuaciones de la física, junto con el número e. Por ello, tal vez sea la constante que más pasiones desata entre los matemáticos profesionales y aficionados. Momentos históricos más importantes del número pi. Antiguo Egipto. El valor aproximado de pi en las antiguas culturas se remonta a la época del escriba egipcio Aemes, en el año 1800 a.C., descrito en el papiro Rhind, donde se emplea un valor aproximado de pi, afirmando que el área de un círculo es similar a la de un cuadrado, cuyo lado es igual al diámetro del círculo disminuido en 1/9, es decir, igual a 8/9 del diámetro. En notación moderna. Antigua Grecia. El matemático griego Arquímedes fue capaz de determinar el valor de pi entre el intervalo comprendido por 3/10/71 como valor mínimo y 3/1/7 como valor máximo. Con esta aproximación de Arquímedes se obtiene el valor con un error que oscila entre 0,024% y 0,040% sobre el valor real. El método usado por Arquímedes era muy simple y consistía en circunscribir e inscribir polígonos regulares de n lados en circunferencias y calcular el perímetro de dichos polígonos. Arquímedes empezó con hexágonos circunscritos e inscritos y fue doblando el número de lados hasta llegar a polígonos de 96 lados. En el siglo II, Claudio Ptolomeo proporciona un valor fraccionado por aproximaciones. Renacimiento europeo. A partir del siglo XII, con el uso de cifras arábigas en los cálculos, se facilitó mucho la posibilidad de obtener mejores cálculos para pi. El matemático Leonardo Pisano amplifica el método de Arquímedes, proporcionando un intervalo más estrecho. Algunos matemáticos del siglo XVII, como Vieta, usaron polígonos de hasta 393.216 lados para aproximarse con una buena precisión a 3,14159265,3. El matemático inglés John Wallis desarrolló en 1655 la conocida serie producto de Wallis. Los primeros cálculos de pi. Hizo luego un mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde. Era perfectamente redondo, de 5 codos de altura y un hilo de 30 codos señales alrededor. Reyes 1, 7, 23. Este texto bíblico hace referencia a un recipiente capaz de contener el agua para las abluciones que se hallaba en el templo de Salomón, construido en el año 950 a.C.
En metro de la circunferencia de dicho recipiente. De estos datos se deduce que el valor bíblico de pi es 3. Se trata de la peor aproximación que se conoce de este número en la historia de las civilizaciones, y más si se tiene en cuenta que en el papiro egipcio de Ring, datado alrededor del año 1650 a.C., ya se daba un valor para pi de 3,16. Fue Arquímedes, 287 a 212 años antes de Cristo, el primero en diseñar un método matemático para determinar un valor aproximado de pi, que básicamente consistía en construir dos polígonos, uno inscrito y otro circunscrito, a la circunferencia de radio unidad. El valor de la longitud de la circunferencia debía encontrarse entre los valores de las longitudes de los dos polígonos. Si se tiene en cuenta que, en aquella época, para efectuar este tipo de cálculo se carecía de dos herramientas fundamentales, la notación decimal y la trigonometría, el valor obtenido por Arquímedes en la expresión. El origen del símbolo pi. La primera utilización de un símbolo para representar la razón entre el perímetro de un círculo y su diámetro se remonta a 1689, cuando J. Christian Schur, en su libro Mectasis Nucleta, usó a tal fin la letra E. El primero que se sirvió de la letra griega pi con este objetivo fue William Jones, 1675-1749, en su libro Synopsis Palmarium Metacios, publicado en 1706. El motivo era que la letra P corresponde a la letra pi en el alfabeto griego y es la primera letra de la palabra griega que significa perímetro, perimetrón. La pasión por pi. Existen organizaciones matemáticas dedicadas exclusivamente al estudio del número pi y otras entregadas a desentrañar o enriquecer, según los casos, su mística. Hay quien en esa larga serie de números ve desde la formación de estrellas hasta el futuro espiritual de la humanidad. La fascinación y en algunos casos la obsesión por el número pi ha llevado a buscar textos que encripten de alguna manera la secuencia de la cifra de número. Incluso hay quien ha decidido a ponerse a memorizarlo sin más, como el caso de Simon Puff, quien en el año 1977 se inscribió a los Record Winners por haber sido capaz de memorizar 4.096 cifras. En la actualidad, este récord está ya en unos asombrosos 42.000 dígitos. El número pi aparece en los rincones más inesperados de la matemática. Por ejemplo, en este experimento ideado por el matemático francés Georges Buffon en el año 1707 y 1788, y que consiste en lo siguiente: se construye una red de rectas paralelas separadas por una distancia unida. Se deja caer entonces sobre la red una aguja de longitud K menor que ese del espacio de la red. En el marco de la teoría de probabilidades, se estudia la probabilidad de la aguja cruce algunas de las líneas. Resulta ser 2K pi. Son muchos los que han intentado calcular el valor de pi a base de lanzar agujas sobre una red. Sin embargo, entre todos hay que destacar el resultado obtenido por la Serení en el año 1901. Después de 34.080 lanzamientos, queda la casualidad que es el valor encontrado por Tetsu Chunchi, lo cual originó una serie de especulaciones de escaso valor matemático sobre el extraño número 34.080 de tiradas de aguja. Se llegó a decir, por ejemplo, que se trataba de un número óptimo para la mejor aproximación de pi. Otro matemático, Grit Heman, ironizando sobre las pretensiones del experimento de la Serení, utilizó una aguja de longitud K 0,7857. La lanzó 2 veces sobre la red y al encontrar que solo había tocado línea una vez, dedujo que 2
por 0,7857 pi es igual a media, lo cual le permitió obtener un valor notable ajustando de pi igual a 3,1418 pi como excusa. El número pi fue y sigue siendo una más de las muchas excusas que sirven en matemáticas para promover la investigación en todas sus áreas. En ocasiones la búsqueda de nuevos decimales, lo cual conlleva el nacimiento de nuevas técnicas de cálculo. Otras veces, nuevos logros teóricos resultan aprovechables para encontrar nuevas cifras de pi. Hola amigos, hoy les enseñaré cómo calcular el pi de una manera sencilla, utilizando cualquier objeto que tenga área y diámetro, como por decir los objetos que hay en la casa, en el colegio, en carpintería, etc. Para sacar el área y el diámetro, utilizaremos lo siguiente: una calculadora, una regla, un cordón y una panera. El área igual diámetro, tiene que salir el número pi. Ejemplo número 1. Agarramos la panera, utilizando el cordón alrededor tenemos que sacar el área. Como estamos sacando el área, tenemos que medir de una manera sencilla. Lo medimos y sale 69.2. Lo anotamos. El área es 69,2. Tendremos que sacar el diámetro. El diámetro sería 22 centímetros. 22 centímetros. Tendríamos que dividirlo utilizando la calculadora. 69.2 dividido entre 22 saldría 3.145455. Ese sería el número pi. Bueno, esto medio que cuesta sacar, me ha costado de sacar, entenderlo cómo sacar, pero cuando uno ya lo entiende es fácil. Bueno, esto me da una experiencia que el pi está en cualquier lugar y está en cualquier forma. Como podemos ver, el pi está en toda nuestra vida cotidiana. Bueno, a mí me costó aprender, no entendía nada sobre los números del pi, pero ahora que ya lo estoy practicando, sé que el pi está en cualquier parte, hasta de este vaso puede salir el pi, teniendo área y diámetro. Espero que esto le haya servido de mucho a ustedes.
lo poco que le he enseñado, porque son muchos estos números. Espero que le haya gustado. El pi está en todas las figuras geométricas, como yo lo voy a explicar en dos figuras, en un triángulo y un rectángulo, que en el triángulo tiene un área de 25,2 y de diámetro tiene 8,3. Y de diámetro tiene 8,3, que lo vamos a dividir el área con el diámetro, igual a 3,0361,14. Y para el rectángulo le voy a hacer esta pequeña demostración con esta pantalla, que es 95, 55, que da una sumatoria de área 300 y de diámetro 95. Entonces el área es 300 y lo vamos a dividir con el diámetro, que es 95, igual a 3,1578. Salió 1,40. El diámetro sería 2,8. El área saldría 8,8. Entonces, si dividimos el área entre el diámetro, el área sería 8,8 dividido entre 2,8. El resultado es 3,14285714,3. Ese es el pi. Ese es el número pi.